Julia Requena vive escondida en su rutina como asistente administrativa, ocultando un talento extraordinario: su voz. Leonardo Vega, el poderoso CEO de la empresa donde trabaja, descubre accidentalmente su don y queda cautivado. Lo que comienza como un mensaje equivocado podría transformarse en una melodía de amor que desafía las diferencias sociales y los miedos del pasado. Antes de empezar esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo. El sonido del despertador retumbó por todo el pequeño estudio donde Julia Requena vivía. Eran las 6 de la mañana y el día acababa de comenzar. Julia se levantó de un salto y se dirigió al baño arrastrando los pies. A sus 26 años, ya tenía una rutina perfectamente establecida: ducharse, vestirse con ropa discreta, tomar un café soluble y salir corriendo para no llegar tarde a la oficina. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Julia comenzó a cantar. Era su momento favorito del día. Su voz fuerte y melodiosa llenaba el pequeño espacio con las notas de un viejo bolero que su abuela le había enseñado. Te lo pido por favor que vuelvas conmigo, que mi vida sin ti no tiene sentido. Cantaba con el alma, cerrando los ojos imaginando que estaba en un gran escenario. Pero tan pronto como cerró el grifo, el silencio volvió a su realidad. Julia nunca cantaría así delante de nadie. Su voz era su secreto, su tesoro personal. Se miró al espejo mientras se recogía el cabello castaño en un moño sencillo. No era una mujer que llamara la atención, y así lo prefería. Sus ojos grandes, de color miel, eran quizás su rasgo más destacable, pero en la oficina nadie se fijaba en ellos. Otro día más, se dijo tomando su bolso gastado antes de salir. El edificio de Vega Incía se alzaba imponente en el centro financiero de Madrid, con sus 40 pisos de cristal y acero. Era uno de los símbolos del poder tecnológico español. Julia entró por la puerta principal. Saludó al guardia de seguridad que apenas le devolvió el saludo y se dirigió al ascensor. «Piso 17, por favor», pidió a un ejecutivo que ya estaba dentro. El hombre apretó el botón sin mirarla siquiera. Así era su vida en Vega Incía, invisible. Su cubículo estaba exactamente igual que el día anterior. Un escritorio gris, una computadora, pilas de documentos por archivar y una pequeña planta que luchaba por sobrevivir. Julia encendió el ordenador y revisó su agenda. «Tengo que enviar los contratos de López y actualizar la base de datos», murmuró para sí misma mientras abría su correo electrónico. A las 9 en punto, como cada día, llegó el mensaje de su amiga Carmen, que trabajaba en el departamento de marketing. «Café a las 10:30, tengo noticias jugosas», decía el mensaje. Julia sonrió por primera vez en el día. Carmen era su única amiga en aquel lugar, la única que se había molestado en aprender su nombre. A la hora acordada, Julia bajó a la cafetería del edificio. Carmen ya estaba allí, con 2 cafés en la mesa y una sonrisa de oreja a oreja. «Por fin llegas», exclamó Carmen, acomodando su cabello rubio teñido. «No vas a creer lo que escuché esta mañana». «¿Qué pasó?», preguntó Julia, dando un sorbo a su café. «El soltero más codiciado de España, nuestro querido jefe Leonardo Vega, tendrá una entrevista exclusiva para la revista Empresarios Hoy, y adivina quién tendrá que preparar todo el papeleo». «No me digas que tú». «Sí», chilló Carmen. «Y además necesitará un asistente que organice sus documentos para la entrevista. Pensé en ti». Julia casi escupió su café. «¿Yo? Pero si él ni siquiera sabe que existo. Llevo 2 años en esta empresa y nunca hemos intercambiado más de 3 palabras». «Pues es tu oportunidad de que te conozca», insistió Carmen. «Ya hablé con recursos humanos. Me dijeron que él pidió específicamente a alguien discreto y eficiente». «No sé, Carmen», dudó Julia. «Por favor, si me ayudas con esto, te invito a cenar un mes entero». Julia finalmente aceptó, aunque con un nudo en el estómago. Trabajar directamente para Leonardo Vega era intimidante. Todos en la empresa hablaban de él. Su frialdad, su perfeccionismo, su manera despiadada de hacer negocios. A sus 30 años, ya era una leyenda en el mundo empresarial.
y según las revistas del corazón, el soltero más deseado de Madrid. Esa misma tarde, Julia recibió un correo electrónico oficial solicitando su presencia en el despacho del director de Recursos Humanos. Con las manos temblorosas, subió al piso 35. «Señorita Requena, siéntese por favor», dijo el director, un hombre calvo de unos 50 años. «Como sabrá, el señor Vega necesita asistencia para preparar una entrevista». «Importante», su compañera Carmen la recomendó especialmente. «Sí, ella me comentó algo». «Bien, a partir de mañana trabajará directamente con el señor Vega. Solo será por unas semanas. ¿Alguna pregunta?» Él sabe quién soy», preguntó Julia con timidez. El director la miró con sorpresa. «Señorita Requena, el señor Vega apenas conoce a sus directores. No espere que sepa quién es usted. Solo haga su trabajo y manténgase invisible, como hasta ahora». Julia asintió, tragando saliva. Invisible. Esa palabra la había acompañado toda su vida. Esa noche, en su pequeño estudio, Julia no podía dormir. Se levantó y se preparó un té. Mientras el agua hervía, miró por la ventana hacia las luces de Madrid. «¿En qué me he metido?», Seppi preguntó en voz alta. Para calmarse, puso música. Los acordes de un viejo tango llenaron la habitación y, sin darse cuenta, comenzó a cantar. Su voz fluía con libertad en la soledad de su apartamento. Cantaba con pasión, con fuerza, liberando todas las emociones que guardaba durante el día. Cuando la canción terminó, se sintió mejor. Mañana sería otro día, y ella seguiría siendo invisible para Leonardo Vega. Eso era lo mejor. El piso 40 del edificio Vega era diferente a todo lo demás. Mientras que los otros pisos estaban llenos de cubículos y oficinas compartidas, este era exclusivo para el CEO. Al salir del ascensor, Julia se encontró con un espacio amplio, minimalista, dominado por tonos grises y negros. «Señorita Requena», una voz femenina y fría la recibió. «Soy Mónica, la secretaria principal del señor Vega». La mujer de unos 40 años, impecablemente vestida y maquillada, la miraba de arriba abajo con evidente desaprobación. «Sígame. Le mostraré dónde trabajará». Julia siguió a Mónica, a través de un largo pasillo hasta una pequeña oficina al final. Era un espacio sin ventanas, con un escritorio, una computadora y varias cajas de documentos. El señor Vega necesita que estos documentos estén organizados por fecha y relevancia. La entrevista es en 2 semanas. Si tiene alguna duda, pregunte a cualquiera menos al señor Vega. Él odia las interrupciones. Y con eso, Mónica se marchó, dejando a Julia sola con montañas de papeles. «Genial», pensó Julia. «Ni siquiera voy a verlo». Se puso manos a la obra, clasificando contratos, recortes de prensa y fotografías oficiales de Leonardo. Al mediodía, mientras todos salían a comer, Julia decidió quedarse. Había traído un sándwich y prefería aprovechar el tiempo. Además, no quería arriesgarse a encontrarse con Leonardo en el ascensor o la cafetería. Estaba tan concentrada en su trabajo que no escuchó los pasos que se acercaban. De repente, una voz grave la sobresaltó. «¿Quién es usted y qué hace en mi oficina?». Julia levantó la mirada y se encontró cara a cara con Leonardo Vega. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro impecable. Sus ojos azules, fríos como el hielo, la miraban con curiosidad y algo de molestia. «Yo soy Julia Requena, señor, de administración. Me asignaron para ayudarle con los documentos para su entrevista». Leonardo la observó unos segundos como si estuviera evaluándola. «Nadie me informó», dijo finalmente. «Recursos humanos. Ellos me enviaron. Su secretaria, Mónica, me indicó que debía trabajar aquí». «Ah, sí. Mónica mencionó algo», respondió él, suavizando un poco el tono. «Bien, continúe con su trabajo. Necesito esos documentos perfectamente organizados». Sin decir más, se dio la vuelta y salió. Julia respiró profundamente, sintiendo que su corazón volvía poco a poco a su ritmo normal. Así que ese era el famoso Leonardo Vega, más intimidante en persona de lo que había imaginado. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Julia llegaba temprano, trabajaba sin descanso y se iba tarde,
siempre evitando cruzarse con Leonardo. A veces lo escuchaba hablar por teléfono en su despacho, siempre con tono autoritario. Otras veces lo veía pasar por el pasillo, siempre apresurado, siempre serio. Una tarde, mientras organizaba unas fotografías, encontró una que llamó su atención. Era Leonardo, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer. Una sonrisa sincera que nunca le había visto en persona. Esa foto no debería estar ahí. La voz de Leonardo la sobresaltó tanto que las fotografías se le cayeron al suelo. Rápidamente se agachó para recogerlas. «Lo siento, señor, solo estaba organizándolas por fecha». Leonardo se agachó a su lado y tomó la fotografía que ella había estado mirando. «Esta es personal. No debe incluirse en los documentos para la entrevista». Por un momento Julia vio algo en sus ojos, tristeza, nostalgia, pero fue solo un instante. Enseguida volvió a su expresión habitual, fría e impenetrable. «¿Quién es ella?», se atrevió a preguntar Julia, arrepintiéndose inmediatamente. Para su sorpresa, Leonardo respondió: «Alguien que ya no está en mi vida», y sin decir más, guardó la fotografía en su bolsillo y se marchó. Esa noche, mientras volvía a casa en el metro, Julia no podía dejar de pensar en esa fotografía, en la sonrisa de Leonardo, en la mujer que lo acompañaba. ¿Qué habría pasado entre ellos? ¿Por qué ahora él era tan diferente? Al llegar a su apartamento, Julia hizo lo que siempre hacía cuando tenía muchas cosas en la cabeza: cantar. Puso música y dejó que su voz fluyera libremente. Cantó boleros, tangos, todo lo que su abuela le había enseñado. Y por primera vez, mientras cantaba, pensó en Leonardo Vega. El lunes siguiente, Julia llegó al trabajo con un terrible dolor de cabeza. El fin de semana había sido agotador, ayudando a Carmen con los preparativos para la entrevista. Apenas había dormido y se sentía fatal. En el baño de la oficina se miró al espejo. Tenía ojeras y cara de cansancio. Tomó su teléfono y comenzó a grabar un audio para Carmen. «Carmen, no vas a creer el sueño tan raro que tuve anoche. Estaba cantando en un escenario y de repente aparecía Leonardo Vega entre el público y...». Sin terminar el mensaje, Julia recordó que había quedado en enviarle la lista de preguntas aprobadas para la entrevista. Rápidamente abrió su correo electrónico, adjuntó el documento y lo envió. Luego volvió a WhatsApp para terminar su audio para Carmen. Escribió «Leo» en la barra de búsqueda, ya que así tenía guardado el contacto de su amiga. «Leo Carmen». Estaba a punto de grabar de nuevo cuando vio que tenía otro chat con el nombre Leo Vega. Su corazón dio un vuelco. ¿Cuándo había guardado el número de su jefe? Entonces recordó que Mónica se lo había dado por si surgía alguna emergencia. Con horror, vio que el audio que había empezado a grabar se había enviado a ese chat. Le había mandado un mensaje a Leonardo Vega. «No, no, no», murmuró sintiendo que el mundo se le venía encima. Trató de borrar el mensaje, pero ya aparecían las dos palomitas azules. Lo había escuchado. Julia se sintió mareada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si la despedían por hablar de él en un mensaje personal? Salió del baño casi corriendo y se dirigió a su oficina temporal en el piso 40. Se encerró allí, esperando que Leonardo no apareciera, rogando que no hubiera escuchado el audio completo. A mediodía, su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Leonardo Vega. Con manos temblorosas, Julia abrió el mensaje. «Señorita Requena, creo que me ha enviado un audio por error, pero antes de hablar de su sueño, estaba cantando. ¿Era usted? Nunca había escuchado esa canción interpretada así». Julia se quedó helada. No recordaba haber cantado antes de empezar a grabar el mensaje, pero entonces cayó en la cuenta. Había estado cantando «Te lo pido por favor» a todo pulmón en la ducha esa mañana. Debió grabar el audio justo después, y el teléfono captó el final de su canción. No sabía qué responder. Decidió ser honesta. «Señor Vega, le pido 1000 disculpas por el mensaje equivocado. Sí, era yo cantando. Es algo que hago en privado, nunca delante de nadie. Le ruego que ignore el mensaje». La respuesta llegó casi de inmediato. «No puedo ignorarlo.
Su voz es extraordinaria. ¿Podríamos hablar en mi despacho cuando termine su jornada? Julia sintió que se desmayaba. Leonardo Vega quería hablar con ella sobre su voz. Esto tenía que ser una broma. O peor, tal vez quería burlarse de ella. El resto del día pasó como en una nebulosa. Julia apenas podía concentrarse en su trabajo. Cuando todos empezaron a irse, reunió el valor para dirigirse al despacho de Leonardo. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz grave desde dentro. Leonardo estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer sobre Madrid. Sin su saco, con la camisa blanca arremangada, parecía menos intimidante, casi humano. «Señorita Requena, gracias por venir», dijo girándose hacia ella. «Por favor, siéntese». Julia se sentó al borde de la silla, con las manos en el regazo. «Sobre el mensaje», comenzó ella. «Su voz es increíble», la interrumpió él. «¿Ha tenido formación musical?» «No, señor. Solo canto por placer. Mi abuela me enseñó esas canciones». Leonardo la miró con intensidad, como si estuviera viendo algo más allá de la tímida asistente administrativa. «Tengo que pedirle algo, señorita Requena. Algo personal». Julia contuvo la respiración. ¿Qué podría querer de ella? «Tengo mi primera cita en 3 años esta noche», dijo Leonardo para sorpresa de Julia. «No quiero ir solo. Si cantara esa canción, sería perfecto». Julia no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Leonardo Vega le estaba pidiendo que cantara para impresionar a una mujer? «¿Quiere que cante en su cita?», preguntó confundida. «Exactamente, en el restaurante Casa Lucio, a las 9. Le pagaré, por supuesto». Julia quería negarse. Cantar en público era su mayor miedo. Pero algo en la mirada de Leonardo, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, le impidió decir que no. «Está bien», respondió finalmente. «Pero solo una canción». «Perfecto», dijo Leonardo, volviendo a su tono profesional. «Le enviaré la dirección exacta. Vista elegante». Y con eso Julia fue despedida. Mientras bajaba en el ascensor, no podía dejar de preguntarse en qué lío se había metido. ¿Cantar para Leonardo Vega y su cita? Era absurdo. Seguro es alguna modelo o actriz famosa, pensó con amargura. Y yo haciendo de entretenimiento, de fondo. Pero una promesa era una promesa. Y esa noche Julia Requena enfrentaría su mayor miedo: cantar delante de otras personas. Cantar para él. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. Julia llegó a Casa Lucio a las 8:30 de la noche. Había elegido un sencillo vestido negro, el único que tenía para ocasiones especiales, y se había maquillado un poco más de lo habitual. Su cabello, normalmente recogido, caía suelto sobre sus hombros. «Buenas noches. Tengo una reserva con el señor Vega», dijo al encargado con voz temblorosa. El hombre la miró con sorpresa. «Por supuesto. Señorita, el señor Vega la está esperando. Sígame, por favor». Julia siguió al hombre a través del elegante restaurante, notando las miradas curiosas de los comensales. Casa Lucio era uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, frecuentado por celebridades y empresarios. Ella nunca habría podido permitirse cenar allí. Para su sorpresa, el encargado la condujo hacia una puerta lateral. «El señor Vega ha reservado el salón privado», explicó el hombre. Al abrir la puerta, Julia se quedó sin aliento. El salón era pequeño pero elegante, con una única mesa en el centro, iluminada por velas. Junto a la ventana había un piano negro reluciente, y de pie, mirando por la ventana, estaba Leonardo Vega. «Señorita Requena, gracias por venir», dijo, él girándose para recibirla. Julia miró a su alrededor confundida. «¿Dónde está su cita?», preguntó. Leonardo esbozó una sonrisa triste, la primera que Julia le veía en persona. «La cita es conmigo mismo», respondió, señalando la mesa con una sola copa de vino. Quería probar si aún podía sentir algo, y cuando escuché su voz sentí. Julia no sabía qué decir. Esto no era lo que esperaba. Había imaginado que tendría que cantar para Leonardo y alguna mujer hermosa. No, esto. «No entiendo», dijo finalmente. Leonardo se acercó al piano y pasó los dedos por las teclas sin presionarlas. «Hace 3 años que no tengo una cita real, señorita Requena.
3 años desde que decidí que las relaciones no eran para mí, pero su voz me recordó algo que creía haber olvidado. Julia seguía sin comprender del todo, pero algo en la vulnerabilidad de Leonardo, tan diferente del hombre frío que conocía en la oficina, la conmovió. ¿Quiere que cante ahora?, preguntó, sintiendo cómo los nervios se apoderaban de ella. Solo si usted quiere, respondió él, sorprendiéndola. No es una orden, Julia, es una petición. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre de pila. Sonaba diferente en sus labios. Julia respiró profundamente. Cantaría, pero no por obligación ni por miedo a perder su trabajo. Cantaría porque, por alguna razón que no entendía, quería hacerlo por él. Se acercó al piano. No sé tocar, confesó. Yo sí, dijo Leonardo sentándose en el banco del piano. Mi madre era profesora de música, y para sorpresa de Julia, Leonardo comenzó a tocar. Sus dedos se deslizaban por las teclas con una habilidad que ella nunca habría imaginado. Las primeras notas de «Te lo pido, por favor» llenaron el pequeño salón. Julia cerró los ojos. Por un momento dudó, pero luego recordó las veces que había cantado en la ducha, en la soledad de su apartamento. Dejó que la música la envolviera y comenzó a cantar. Su voz, primero tímida, ganó fuerza con cada nota. Cantó con el corazón, olvidándose de dónde estaba, de quién la escuchaba. Solo existía la música, la melodía, las palabras que hablaban de un amor perdido, de una súplica desesperada. Cuando terminó la canción, abrió los ojos. Leonardo la miraba fijamente, con una expresión que no supo interpretar. «Tiene un don, Julia», dijo finalmente, usando de nuevo su nombre. «¿Por qué lo esconde?». Ella se encogió de hombros, incómoda. «No es algo que sirva para mucho en el mundo real. El mundo real es lo que nosotros hacemos de él», respondió Leonardo, levantándose del piano. «¿Cenamos? He pedido para los dos. Espero que no le importe». La cena fue sorprendentemente agradable. Leonardo resultó ser un conversador interesante cuando abandonaba su papel de CEO implacable. Le habló de sus viajes, de los inicios de su empresa, incluso de su infancia en un pequeño pueblo de Galicia. «¿Y usted?», preguntó después de un rato. «Hábleme de Julia Requena». «No hay mucho que contar», respondió ella, jugueteando con su copa de vino. «Nací en Valencia, me mudé a Madrid para estudiar administración, conseguí trabajo en Vega Encía. Y eso es todo». «¿Y el canto? ¿De dónde viene esa pasión?». Julia sonrió, recordando. «Mi abuela, ella cantaba todo el tiempo. Boleros, tangos, coplas. Decía que cantar era como rezar 2 veces. Cuando murió, seguí cantando sus canciones. Es como tenerla cerca». Por un momento ambos quedaron en silencio, un silencio cómodo, íntimo. «Gracias por esta noche, Julia», dijo finalmente Leonardo. «Me ha recordado que todavía puedo sentir». «¿Qué quiere decir con eso?», se atrevió a preguntar ella. Leonardo dudó antes de responder. «Hace 3 años perdí a alguien importante. Desde entonces, es como si me hubiera congelado por dentro. Hasta que escuché su voz». Julia quería preguntar más, pero la expresión de Leonardo le indicó que el tema estaba cerrado. El resto de la cena transcurrió en una conversación más ligera, y cuando terminaron, Leonardo insistió en llevarla a casa en su coche. «No es necesario», protestó Julia. «Puedo tomar el metro». «Es tarde. Por favor, permítame llevarla». El trayecto en su lujoso coche fue silencioso. Julia miraba por la ventana procesando todo lo ocurrido esa noche. Al llegar a su modesto edificio, se sintió avergonzada. «Gracias por traerme», dijo rápidamente, queriendo salir antes de que él comentara algo sobre el barrio o el edificio. «Julia», la llamó Leonardo antes de que cerrara la puerta. «Mañana en la oficina nada de esto habrá pasado. Volveré a ser el jefe y usted la asistente. ¿Entiende?». Ella asintió, sintiendo una punzada de decepción que no quiso analizar. «Por supuesto, señor Vega, pero tal vez podríamos repetir esto alguna vez, sin la oficina de por medio». Y por primera vez, Julia vio una sonrisa genuina en el rostro de Leonardo Vega.
Al día siguiente, como Leonardo había dicho, todo volvió a la normalidad. Él la trataba con la misma formalidad de siempre, y Julia seguía trabajando en la organización de los documentos para la entrevista. Pero algo había cambiado. De vez en cuando, Julia sorprendía a Leonardo mirándola cuando creía que ella no se daba cuenta, y ella misma no podía evitar recordar la noche anterior, la música, la conversación, esa faceta desconocida de su jefe. A la hora del almuerzo, Carmen entró como un torbellino en la pequeña oficina de Julia. «¡Tienes que contármelo todo!», exclamó cerrando la puerta tras ella. «¿De qué hablas?», preguntó Julia fingiendo no entender. «No te hagas la tonta. Te vieron anoche con Leonardo Vega en Casalucio, en el salón privado. Ya se rumorea por toda la oficina». Julia palideció. No había pensado en la posibilidad de que alguien los viera. «No es lo que piensas, Carmen. Solo fue algo relacionado con el trabajo». «¿Trabajo? ¿A las 9 de la noche? ¿En un restaurante?». Carmen la miró con incredulidad. «Julia, somos amigas. Puedes contarme la verdad». «Es complicado», respondió Julia, sin saber cómo explicar lo sucedido. «Pero te aseguro que no es lo que todos piensan». Carmen la estudió por un momento y luego suspiró. «Está bien, guárdate tus secretos, pero ten cuidado. La gente está hablando. Y hay muchas mujeres en esta empresa que llevan años intentando captar la atención de Leonardo Vega sin conseguirlo». Cuando Carmen se fue, Julia se quedó pensativa. No había considerado las consecuencias de esa cena. Para ella había sido algo personal, casi íntimo. Pero en el mundo corporativo todo tenía implicaciones. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos, Mónica, la secretaria de Leonardo, entró en su oficina. Su expresión era más fría que de costumbre. «El señor Vega quiere verla en su despacho», dijo con tono cortante. Julia se levantó nerviosa y siguió a Mónica hasta el despacho principal. Leonardo estaba sentado tras su imponente escritorio, revisando unos papeles. «Gracias, Mónica, puedes retirarte», dijo sin levantar la mirada. Una vez solos, Leonardo alzó la vista hacia Julia. «Siéntese, por favor». Julia obedeció, preguntándose si él también habría escuchado los rumores. «La entrevista será mañana», comenzó Leonardo. «Quiero repasar los documentos que ha organizado». Durante la siguiente hora, mantuvieron una conversación estrictamente profesional. Julia le explicó cómo había ordenado la información, qué documentos había seleccionado como más relevantes y qué temas podría querer evitar el entrevistador. «Excelente trabajo, señorita Requena», dijo Leonardo cuando terminaron. «Es usted tan eficiente como me habían dicho». «Gracias, señor Vega». Julia estaba a punto de levantarse cuando Leonardo habló de nuevo. «He oído que hay rumores sobre nosotros en la oficina». Ella se tensó, sin saber qué responder. «No me importan los rumores», continuó él. «Pero me preocupa que puedan afectarla a usted. Estoy acostumbrada a pasar desapercibida, señor Vega. Es extraño ser ahora el centro de atención, pero sobreviviré». Leonardo la miró con una expresión que no supo descifrar. «Me gustaría invitarla a tomar un café después del trabajo. Hay un lugar discreto cerca de aquí». Julia dudó. Una cena era una cosa, pero comenzar a verse regularmente fuera de la oficina, eso alimentaría aún más los rumores. «No creo que sea buena idea», respondió finalmente. «La gente hablaría aún más». «Entiendo», dijo Leonardo, y por un instante Julia creyó ver decepción en sus ojos. «Entonces, hasta mañana, señorita Requena». Julia salió del despacho con sentimientos encontrados. Una parte de ella quería conocer más a ese Leonardo Vega que tocaba el piano y hablaba de sentimientos. Pero otra parte temía las consecuencias, no solo en el trabajo, sino en su propio corazón. Al día siguiente, la entrevista transcurrió sin problemas. Leonardo se mostró encantador y profesional, respondiendo con soltura a todas las preguntas. Julia observaba desde un rincón, admirando su capacidad para manejar la situación. Cuando el periodista se fue, Leonardo se acercó a ella. «Gracias por su ayuda, señorita Requena. La entrevista ha sido un éxito. Solo hice mi trabajo, señor Vega. Aún así, me gustaría agradecérselo», insistió él. «Si cambia de opinión sobre ese café,
Julia estaba a punto de responder cuando Mónica entró apresuradamente. «Señor Vega, tiene una llamada urgente de Nueva York. Es sobre la expansión». Leonardo se disculpó con la mirada y siguió a Mónica. Julia volvió a su pequeña oficina, consciente de que ese día terminaría su asignación especial. Mañana volvería a su cubículo en el piso 17, a ser invisible de nuevo. La idea la entristeció más de lo que quería admitir. Una semana después, Julia había vuelto a su rutina habitual. Su breve encuentro con Leonardo Vega parecía un sueño lejano. Los rumores en la oficina habían disminuido al ver que no había más encuentros entre ellos. Carmen, sin embargo, seguía insistiendo en que algo había pasado. «Nunca te había visto así», le dijo durante su café de media mañana. «Estás diferente, más viva». «No digas tonterías», respondió Julia, aunque sabía que su amiga tenía razón. Algo había cambiado en ella. Esa tarde, mientras organizaba unos archivos, su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, de Leonardo Vega. «¿Podemos hablar? Es importante». Julia miró el mensaje durante varios minutos, sin saber qué responder. Finalmente escribió: «Claro. ¿Cuándo y dónde?». La respuesta llegó de inmediato. «Ahora, en la azotea del edificio». Con el corazón acelerado, Julia subió a la azotea. Nunca había estado allí antes. Era un espacio amplio con algunas mesas y sillas, probablemente usado para eventos corporativos. Leonardo estaba de pie junto al borde, contemplando la ciudad. Al oírla llegar, se giró. «Gracias por venir, Julia». Ella notó que volvía a llamarla por su nombre. «¿Ocurre algo, señor Vega?» «Leonardo», corrigió él. «Aquí no soy tu jefe. Solo un hombre que no puede dejar de pensar en la noche que cantaste para mí». Julia sintió que se sonrojaba. «Leonardo, que esto no está bien. Soy tu empleada, la gente habla». «¿Y eso te importa?», preguntó él acercándose. «A mí no me importa lo que digan. A ti no te afecta igual que a mí», respondió ella con franqueza. «Tú eres el jefe. Yo soy solo una asistente administrativa que ahora todos miran con recelo». Leonardo pareció sorprendido por su respuesta. «No había pensado en eso», admitió. «Lo siento». Se quedaron en silencio un momento, con la brisa de la tarde moviendo suavemente el cabello de Julia. «Te he escuchado cantar otra vez», dijo Leonardo de repente. «¿Qué? ¿Cómo?» «El otro día pasé por el archivo a última hora. Estabas sola ordenando documentos y cantabas en voz baja una canción sobre el mar y la distancia». Julia recordó ese momento. Había creído que estaba sola en el piso. «La barca», murmuró. «Es una de las favoritas de mi abuela. Cantas como si cada palabra fuera parte de ti», dijo Leonardo. «Como si vivieras la canción». «Es lo único que tengo que es realmente mío», confesó Julia. «Mi voz, mis canciones. En un mundo donde siempre me siento invisible, es mi manera de existir». Leonardo dio un paso hacia ella. «Nunca has sido invisible para mí, Julia. Desde el primer día que entraste a trabajar en mi empresa, te vi». Ella lo miró con incredulidad. «Eso no es cierto. Ni siquiera sabías mi nombre hace unas semanas». «Sabía quién eras», insistió él. «La chica del cubículo 17B, que siempre llega puntual, que nunca se queja, que hace su trabajo con una dedicación que otros no tienen. Te observaba desde lejos sin atreverme a acercarme». «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Julia confundida. «Porque desde que te escuché cantar, algo ha cambiado. He vuelto a sentir, Julia. Después de 3 años de vivir como un autómata, he recordado lo que es estar vivo». Julia no sabía qué responder. Todo era demasiado repentino, demasiado intenso. «Leonardo, apenas nos conocemos. No puedes basar tus sentimientos en una canción y una cena». «Tienes razón», concedió él. «Por eso quiero conocerte mejor, sin presiones, sin expectativas. Solo tú y yo descubriendo si esto que siento es real o solo una ilusión». Julia dudó. Una parte de ella quería creer en sus palabras, en la sinceridad que veía en sus ojos, pero otra parte, la que había sufrido decepciones en el pasado, le advertía que tuviera cuidado. «No sé si puedo»,
respondió finalmente. Nuestros mundos son muy diferentes. Tú vives en un mundo que no sangra, Leonardo. Yo canto porque no me queda nada. Tú escuchas porque no sabes qué te falta. Leonardo la miró con sorpresa, como si sus palabras lo hubieran golpeado. Eso es lo más honesto que alguien me ha dicho en años, dijo después de un momento. Y tal vez tengas razón. Tal vez no sé lo que me falta, pero sé que cuando te escucho cantar, cuando hablo contigo, siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Se acercó más a ella, hasta que apenas unos centímetros los separaban. Yo escucho porque tu voz me recuerda quién fui antes de convertirme en este cascarón, susurró repitiendo las palabras que ella había usado. Y quiero volver a ser ese hombre, Julia. Contigo. Julia sentía que su corazón iba a estallar. Todo en ella le gritaba que se alejara, que no se ilusionara, que hombres, como Leonardo Vega, solo se encaprichaban por novedad. Pero algo en su mirada, en la vulnerabilidad que mostraba, la hacía dudar. Necesito tiempo, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Lo entiendo, respondió él, dando un paso atrás. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí esperando tu respuesta. Julia asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de llegar a la puerta, la voz de Leonardo la detuvo. Julia, una cosa más. Ella se giró para mirarlo. ¿Sí? Pase lo que pase, gracias por devolverme la música. Esa noche, en su pequeño apartamento, Julia no pudo dormir. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente, mezclándose con las notas de las canciones que tanto amaba. ¿Era posible que el frío y calculador Leonardo Vega tuviera sentimientos reales por ella? ¿O solo era un capricho pasajero, una fascinación que se desvanecería tan pronto como encontrara algo nuevo que lo entretuviera? Julia se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de luces difusas. En algún lugar de esa inmensa urbe, Leonardo Vega también estaría despierto, pensando en ella. Tú vives en un mundo que no sangra, le había dicho. Y era verdad. Él vivía en un mundo de lujos y privilegios, donde los problemas se resolvían con dinero y poder. ¿Cómo podría entender su realidad, sus miedos, sus anhelos? Pero luego recordaba la forma en que él tocaba el piano, la emoción en sus ojos cuando ella cantaba, la sinceridad en su voz cuando le confesó que se sentía vacío por dentro. Tal vez, después de todo, sus mundos no eran tan diferentes. Tal vez ambos estaban buscando lo mismo, un lugar donde sentirse reales, donde el alma pudiera expresarse sin miedo. Con esa idea en mente, Julia finalmente se durmió, mientras la luna iluminaba tenuemente su habitación como una promesa silenciosa de que a veces los sueños más improbables pueden hacerse realidad. Los días siguientes fueron extraños para Julia. Por un lado, su rutina en la oficina había vuelto a la normalidad. Por otro, nada era igual que antes. Leonardo no había vuelto a contactarla desde su encuentro en la azotea, cumpliendo su promesa de darle tiempo para pensar. Pero Julia sentía su mirada cada vez que se cruzaban en los pasillos, una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. «Estás en las nubes otra vez», le dijo Carmen durante su descanso habitual. «¿Me vas a contar qué pasa entre tú y el jefe o tendré que averiguarlo por mi cuenta?» Julia suspiró. Necesitaba hablar con alguien, y Carmen era su única amiga en la empresa. «No sé qué está pasando, Carmen, es complicado. Los hombres siempre lo son», respondió su amiga con una sonrisa. «Especialmente los guapos y ricos. No es lo que piensas, Leonardo. Él no es como aparenta ser». Carmen alzó las cejas al escucharla llamarlo por su nombre. «Ah, ¿no? ¿Y cómo es el verdadero Leonardo Vega, según tú?» Julia pensó en él, hombre que tocaba el piano con el alma, que hablaba de sentimientos perdidos, que la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. «Es alguien que ha sufrido», dijo finalmente. «Alguien que se esconde detrás de una máscara, como todos», respondió Carmen con sorprendente seriedad. «Solo que algunos tienen máscaras más caras que otros». Esa tarde, mientras Julia archivaba documentos en su cubículo,
Su teléfono vibró. Era un mensaje de Leonardo. Te espero en el estacionamiento a las 6. Sin presiones, solo una propuesta. Julia dudó. Parte de ella quería ignorar el mensaje, volver a su vida tranquila y predecible. Pero otra parte, la que había comenzado a despertarse desde que cantó para él, ansiaba saber qué propuesta tenía en mente. A las 6 en punto, Julia bajó al estacionamiento subterráneo del edificio. Leonardo la esperaba junto a su coche, deportivo negro. «Gracias por venir», dijo él con una sonrisa tímida que contrastaba con su habitual seguridad. «¿Cuál es esa propuesta?», preguntó Julia yendo directamente al grano. «Conozco un lugar donde podrías cantar. Un pequeño bar en el centro, íntimo, con buena acústica. El dueño es amigo mío». Julia lo miró sorprendida. «¿Quieres que cante en público? ¿En un bar?» «Solo si tú quieres», se apresuró a aclarar Leonardo. «Pensé que tal vez... Bueno, tu voz merece ser escuchada, Julia. No debería quedar encerrada en un baño o en un apartamento vacío». «No sé si estoy preparada para eso», respondió ella con sinceridad. «Nunca he cantado delante de desconocidos. Yo estaría allí», dijo Leonardo mirándola intensamente. «No serían todos desconocidos». Julia sintió un escalofrío. La idea de cantar en público la aterrorizaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba esa libertad, esa posibilidad de expresarse sin miedo. «¿Cuándo sería?», preguntó finalmente. «Este viernes por la noche. Es un lugar pequeño, casi familiar. Nadie de la empresa va allí si eso es lo que te preocupa». Julia respiró hondo. Quizás era hora de dejar de esconderse, de permitir que su voz, su verdadero tallo saliera a la luz. «Está bien», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Lo haré». La sonrisa de Leonardo iluminó su rostro de una manera que Julia nunca había visto. «Pasaré a recogerte a las 8. Y Julia, gracias por confiar en mí». Durante los días siguientes, Julia alternó entre la emoción y el pánico. Practicó durante horas en su apartamento, eligiendo cuidadosamente las canciones que interpretaría. Quería que fueran significativas, que contaran una historia, su historia. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Julia se miró al espejo una última vez antes de que Leonardo pasara a recogerla. Había elegido un vestido rojo sencillo, el color más atrevido que se había puesto jamás. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y por primera vez en mucho tiempo se sentía hermosa. Leonardo llegó puntual. Cuando Julia abrió la puerta, él se quedó momentáneamente, sin palabras. «Estás...», comenzó buscando la palabra adecuada. «Radiante». El bar La Clave estaba ubicado en una callejuela del centro histórico de Madrid. Era un lugar pequeño, acogedor, con luces tenues y mesas de madera. Un escenario modesto dominaba el fondo del local, con un piano de cola negro como única decoración. El dueño, un hombre mayor llamado Ramón, los recibió con evidente familiaridad. «Leonardo, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí?», exclamó dándole un abrazo. «¿Y esta bella señorita es la cantante de la que me hablaste?». «Julia Requena», se presentó ella, extendiendo la mano con timidez. «Un placer, Julia. Este escenario ha visto pasar a grandes talentos. Algunos ahora famosos, otros conocidos solo por los afortunados que estuvieron aquí para escucharlos. Todos especiales a su manera». Mientras Ramón los guiaba a una mesa cercana al escenario, Julia notó que el bar empezaba a llenarse. No era una multitud, pero había más gente de la que esperaba. «¿Quiénes son todas estas personas?», preguntó sintiendo que el pánico volvía. «Clientes habituales», respondió Leonardo, tomando su mano para tranquilizarla. «Gente que viene a escuchar buena música. No te preocupes, son un público amable». Julia asintió, pero su corazón latía cada vez más rápido. Mientras esperaban su turno, varios artistas subieron al escenario. Un guitarrista que interpretó piezas flamencas, un dúo que cantó boleros clásicos, una mujer mayor que recitó poemas al ritmo de un cajón. Finalmente, Ramón subió al escenario. «Señoras y señores, esta noche tenemos a una artista nueva. Por primera vez en nuestro escenario, recibamos con un fuerte aplauso a
Julia Requena. Los aplausos sonaron educados, expectantes. Julia sintió que las piernas le temblaban mientras subía al escenario. Al llegar junto al piano, miró hacia la audiencia y por un momento pensó en salir corriendo. Pero entonces vio a Leonardo, en primera fila, mirándola con una mezcla de admiración y apoyo. Y recordó por qué estaba allí. Para dejar de esconderse, para ser ella misma por una vez. «Buenas noches», dijo con voz temblorosa. «Esta es mi primera vez cantando en público, así que les pido paciencia». Un murmullo comprensivo recorrió el bar. Julia respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a cantar. Las primeras notas salieron inseguras, tímidas, pero poco a poco, a medida que la música fluía a través de ella, Julia encontró su confianza. Su voz se elevó, llenando cada rincón del bar con una emoción cruda, sincera, que hizo que incluso los camareros se detuvieran para escuchar. Cantó sobre el amor, sobre la soledad, sobre la esperanza. Cantó con el corazón abierto, dejando que su alma se derramara en cada palabra. Y cuando terminó la primera canción, el silencio que siguió fue casi reverencial, roto después por un estruendo de aplausos. Julia abrió los ojos, sorprendida por la reacción. Vio rostros emocionados, algunos incluso con lágrimas, y vio a Leonardo inmóvil en su silla, mirándola como si estuviera presenciando un milagro. Envalentonada por la respuesta, Julia continuó con su repertorio. Con cada canción su confianza crecía, su voz se volvía más poderosa, más libre. El público respondía con entusiasmo creciente, pidiendo más cuando ella anunció su última canción. Para el final, eligió La Barca, la canción que Leonardo la había escuchado cantar en la oficina. A mitad de la interpretación, notó movimiento en el escenario. Leonardo se había levantado y se dirigía hacia el piano. Sin interrumpir la canción, él comenzó a acompañarla, sus dedos encontrando las notas perfectas para complementar su voz. Era como si hubieran ensayado juntos durante años, una sincronía que nacía de algo más profundo que la práctica. Cuando la última nota se desvaneció, el bar entero se puso en pie, aplaudiendo con fervor. Julia y Leonardo se miraron, compartiendo un momento de conexión tan íntimo que el resto del mundo pareció desaparecer. «Lo lograste», susurró él mientras la ayudaba a bajar del escenario. «Lo logramos», corrigió ella, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. El resto de la noche pasó como en un sueño. Varias personas se acercaron a felicitarla, preguntando si cantaba en otros lugares, si tenía alguna grabación. Ramón le ofreció un espacio fijo los viernes por la noche. «Una voz como la tuya no se escucha todos los días», le dijo el dueño del bar. «Este escenario es tuyo cuando quieras». Julia aceptó, sintiendo que una nueva puerta se abría en su vida. Cuando finalmente salieron del bar, la noche madrileña los recibió con una brisa fresca y un cielo estrellado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Leonardo mientras caminaban sin rumbo fijo por las calles del centro. «Como si hubiera estado dormida toda mi vida y acabara de despertar», respondió Julia con sinceridad. «Nunca pensé que podría hacer algo así». «Yo sí», dijo Leonardo deteniéndose para mirarla. «Desde que te escuché cantar por primera vez, supe que tenías un don que el mundo merecía conocer». Se miraron en silencio, bajo la luz tenue de una farola. Julia sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, un muro derrumbándose, un miedo disolviéndose. «¿Por qué yo, Leonardo?», preguntó finalmente. «¿Por qué te has empeñado tanto en ayudarme, en estar conmigo?». Leonardo tomó su mano con suavidad. «Porque cuando te escuché cantar, recordé lo que significa estar vivo. Porque cuando hablo contigo, siento que puedo ser yo mismo, no el CEO, no el heredero, solo Leonardo. Y porque cuando estamos juntos, tanto en silencio como con música, siento que he encontrado algo que no sabía que había perdido». Julia quería creerle. Quería confiar en la sinceridad que veía en sus ojos, en la ternura de su voz. Pero una parte de ella, la que había aprendido a protegerse de las decepciones, seguía manteniendo la guardia.
Tengo miedo, confesó en un susurro. Miedo de que esto sea solo un espejismo, algo pasajero. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que soy solo una empleada más, una novedad que ya no te interesa. Leonardo negó con la cabeza, acercándose más a ella. Eso no va a pasar, Julia. Lo que siento por ti es real, más real que nada de lo que he sentido en años. Y entonces, bajo el cielo estrellado de Madrid, Leonardo Vega besó a Julia Requena. Un beso suave, casi tímido, que contenía una promesa silenciosa de que esta vez las cosas serían diferentes. El lunes siguiente, Julia llegó a la oficina con una mezcla de emociones contradictorias. El fin de semana había sido como un sueño. Después de su actuación en La Clave, Leonardo la había llevado a cenar y habían pasado el sábado entero juntos, paseando por el Retiro, visitando pequeñas galerías de arte, hablando durante horas. Pero ahora, de vuelta en Vega Encía, la realidad amenazaba con imponerse. ¿Cómo serían las cosas entre ellos en el entorno laboral? ¿Mantendrían su relación en secreto o Leonardo querría hacerla pública? Julia no tuvo que esperar mucho para obtener respuestas. Apenas había encendido su ordenador cuando recibió un mensaje de Mónica. El señor Vega solicitaba su presencia en su despacho inmediatamente. Con el corazón acelerado, Julia subió al piso 40. Mónica la recibió con su habitual frialdad, aunque Julia creyó detectar algo nuevo en su mirada. ¿Curiosidad? ¿Recelo? Pase, la está esperando, dijo la secretaria, señalando la puerta del despacho. Leonardo estaba de pie junto a la ventana, contemplando el skyline de Madrid. Al oírla entrar, se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión preocupada. «Julia, ¿qué ocurre?» «Nada, es solo que...» dudó ella. «No sé cómo debemos actuar aquí, en la oficina». Leonardo se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente, consciente de la profesionalidad que el entorno requería. «Entiendo tu preocupación», dijo con voz suave. «Por eso quería hablar contigo. Creo que lo mejor sería mantener nuestra relación personal separada del ámbito laboral, al menos por ahora». Julia asintió, sintiendo un alivio inesperado. No estaba preparada para convertirse en la novia del jefe a los ojos de toda la empresa. «Me parece lo más sensato», respondió. «Además, apenas estamos empezando a conocernos». «Exacto», coincidió Leonardo. «Pero hay algo más que quería decirte. He estado pensando en tu situación aquí, en cómo los rumores podrían afectarte». Julia se tensó, temiendo lo que vendría a continuación. «¿Vas a trasladarme a otro departamento?», preguntó anticipándose. «No, a menos que tú lo quieras», respondió él. «Pero sí voy a cambiar tu puesto. Julia, he visto cómo trabajas, tu eficiencia, tu dedicación. Mereces más que un cubículo olvidado en el piso 17. ¿Qué estás sugiriendo?» «Una promoción. Coordinadora de comunicación interna. Es un puesto nuevo que estamos creando, bajo la dirección de recursos humanos. Nadie podrá decir que es favoritismo, porque tus méritos lo justifican». Julia no sabía qué decir. Una promoción significaría más responsabilidad, mejor salario, una oficina propia. «No quiero que pienses que estoy tratando de comprarte», añadió Leonardo al ver su silencio. «Si no te interesa, lo entenderé». «No es eso», respondió Julia finalmente. «Es que no esperaba algo así. Necesito pensarlo». «Por supuesto. Tómate tu tiempo». El resto del día, Julia no pudo concentrarse en su trabajo. La oferta de Leonardo le daba vueltas en la cabeza, junto con dudas sobre sus intenciones. ¿Era realmente una promoción basada en sus méritos o solo una manera de mantenerla cerca? A la hora del almuerzo, Carmen apareció en su cubículo con expresión de curiosidad mal disimulada. «¿Y bien? ¿Qué quería el jefe esta mañana?» «Todo el piso 17 está especulando». Julia suspiró. Los rumores no hacían más que crecer. «Me ha ofrecido una promoción», dijo, decidiendo ser sincera con su amiga. «Coordinadora de comunicación interna». Carmen abrió los ojos como platos. «Julia, eso es increíble. ¿Has aceptado?» «Aún no he decidido». «¿Estás loca?» «Es una oportunidad única».
exclamó Carmen bajando luego la voz. A menos que... ¿Tiene algo que ver con lo que hay entre ustedes? Julia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. No lo sé, Carmen. Ese es el problema. No quiero que la gente piense que conseguí el puesto por razones personales. ¿Y qué importa lo que piense la gente?, respondió Carmen con firmeza. Tú sabes lo que vales, y si Leonardo Vega lo reconoce, sea cual sea la razón, aprovecha la oportunidad. Ya era hora de que alguien notara tu talento. Las palabras de su amiga resonaron en Julia durante todo el día. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez era hora de dejar de esconderse, no solo con su voz, sino en todos los aspectos de su vida. Esa tarde, antes de irse, Julia envió un mensaje a Leonardo. Acepto el puesto. ¿Y la cena de esta noche? La respuesta llegó de inmediato. Excelente. Decisión. En ambos casos, te recojo a las 8. Durante las semanas siguientes, Julia se adaptó a su nuevo rol en la empresa. El trabajo era desafiante pero gratificante, y por primera vez sentía que sus ideas eran escuchadas y valoradas. Algunos compañeros la miraban con recelo, otros con curiosidad, pero la mayoría había aceptado su promoción sin demasiadas preguntas. Su relación con Leonardo también evolucionaba. Se veían casi todas las noches, cenas, paseos, conciertos, y los viernes Julia cantaba en La Clave, donde ya había ganado un pequeño pero fiel grupo de admiradores. Leonardo nunca faltaba a sus actuaciones. A veces la acompañaba al piano, otras simplemente la observaba desde la primera fila, con esa mirada de admiración que hacía que Julia se sintiera la mujer más especial del mundo. Una noche, después de su actuación, mientras tomaban una copa en un rincón tranquilo del bar, Leonardo le hizo una pregunta inesperada. ¿Has pensado alguna vez en grabar tus canciones? Julia lo miró sorprendida. ¿Grabar? No, nunca. ¿Por qué? Porque tu voz merece ser escuchada por más personas que las que caben en este bar, respondió él con seriedad. Conozco a un productor musical, un viejo amigo que tiene un pequeño estudio. Podríamos hacer una maqueta, ver qué opina. Julia sintió una mezcla de emoción y miedo ante la idea. No sé, Leonardo. Cantar aquí es una cosa, pero grabar, buscar que más gente me escuche, no sé si estoy preparada para eso. Él tomó su mano por encima de la mesa. Estaré contigo en cada paso si decides intentarlo, pero es tu decisión, Julia. Tu voz, tu talento, tu futuro. Julia se quedó pensativa. Hace apenas 2 meses nunca habría imaginado que estaría cantando en público, mucho menos considerando grabar canciones. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que a veces le costaba reconocerse. Lo pensaré, prometió apretando la mano de Leonardo. Esa noche, mientras volvían a casa en el coche de Leonardo, Julia se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades, de sueños que quizás podrían hacerse realidad. ¿En qué piensas?, preguntó Leonardo, notando su silencio. En cómo ha cambiado todo, respondió ella con una sonrisa. En cómo un audio equivocado puede cambiar una vida. Leonardo sonrió recordando el día en que todo comenzó. El mejor error que alguien ha cometido jamás, dijo, deteniendo el coche frente al edificio de Julia. Al menos para mí. Se inclinó para besarla, un beso tierno que prometía mucho más. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con una emoción que Julia nunca había visto en ellos. Te quiero, Julia Requena, susurró Leonardo contra sus labios. Te quiero como no creí que podría volver a querer a nadie. Julia sintió que su corazón se expandía en su pecho. Una parte de ella quería responder con las mismas palabras, decirle que también lo quería, que había derribado todos sus muros, que le había devuelto la fe en el amor. Pero otra parte, la que aún temía las decepciones, la que recordaba su historia familiar de abandonos y promesas rotas, la detuvo. Buenas noches, Leonardo, dijo suavemente, besándolo una última vez antes de bajar del coche. Mientras subía a su apartamento, Julia sentía una mezcla de felicidad y miedo. Leonardo Vega le había dicho que la quería, el hombre que todas las mujeres de Madrid deseaban,
El empresario frío y calculador que nadie creía capaz de amar se había enamorado de ella, una simple asistente administrativa con una voz que solo ahora comenzaba a ser escuchada. Era como un cuento de hadas, demasiado perfecto para ser real. Y Julia, que había aprendido desde niña que las cosas perfectas no duraban, no podía evitar preguntarse cuándo se rompería el encanto, cuándo la magia se desvanecería como la última nota de una canción. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una prueba para su amor, una prueba que pondría a prueba la fortaleza de ambos y revelaría si lo que sentían era lo suficientemente fuerte para superar las sombras del pasado. Había pasado un mes desde que Leonardo le confesó sus sentimientos a Julia. Un mes de noches compartidas, de música, de descubrimientos mutuos. Julia nunca había sido tan feliz, y eso paradójicamente la aterrorizaba. Cada mañana al despertar, se preguntaba si ese sería el día en que todo terminaría, en que Leonardo se cansaría de ella, en que la magia se desvanecería. Pero cada tarde, al verlo esperándola a la salida del trabajo, o cada noche cuando la miraba cantar con admiración, sus temores se disipaban, solo para regresar al día siguiente. «Nunca te he visto tan radiante», le dijo Carmen una mañana, mientras tomaban café en la cafetería de la empresa. «El amor te sienta bien». Julia sonrió, pero no respondió. Aún no se atrevía a llamarlo amor, como si nombrarlo pudiera romper el hechizo. «¿Sabes? La gente ya no habla mal de tu promoción», continuó Carmen. «Tu trabajo ha callado todas las malas lenguas. Incluso Mónica parece haberse resignado a que no eres una aventura pasajera de su adorado jefe. ¿Tú crees?», preguntó Julia. «A veces siento que me mira como si quisiera atravesarme con la mirada». «Es que lleva años enamorada de Leonardo», respondió Carmen, bajando la voz. «Todo el mundo lo sabe, menos él, claro. Los hombres son así de ciegos». Esa tarde, mientras Julia trabajaba en su nueva oficina, un espacio pequeño pero luminoso en el piso 25, recibió un mensaje de Mónica. Leonardo quería verla en su despacho inmediatamente. Con una mezcla de curiosidad y aprehensión, Julia subió al piso 40. La expresión de Mónica al verla era más fría que de costumbre. «Pase», dijo secamente. «La está esperando, Leonardo». Estaba sentado tras su escritorio con expresión seria. Junto a él había una mujer que Julia no conocía, elegante, de unos 40 años, con un aire de sofisticación que la hizo sentirse inmediatamente fuera de lugar. «Julia, te presento. A Elena Montero», dijo Leonardo levantándose. «Elena, ella es Julia Requena, de quien te hablé». La mujer la estudió con mirada evaluadora antes de extender su mano. «Un placer conocerte al fin, Julia. Leonardo no deja de hablar de tu voz». Julia estrechó su mano, confundida. «Elena es la productora musical que mencioné», explicó Leonardo notando su desconcierto. «Ha accedido a venir a escucharte el viernes en La Clave». «Oh», fue todo lo que Julia pudo decir, sorprendida por este giro inesperado. No recordaba que Leonardo hubiera mencionado una productora en concreto, y ciertamente no esperaba conocerla así, de repente, en la oficina. «Leonardo me ha hablado maravillas de ti», continuó Elena con una sonrisa profesional. «Dice que tienes el tipo de voz que ya no se encuentra hoy en día, auténtica, emocional. Estoy intrigada». «Gracias», respondió Julia, aún incómoda. «Aunque creo que Leonardo exagera. Solo canto por placer, no soy profesional. A veces los mejores talentos son los que no han sido moldeados por la industria», dijo Elena. «Estoy deseando escucharte el viernes». Después de que Elena se marchara, Julia miró a Leonardo con reproche. «¿Por qué no me avisaste? Me has puesto en una situación muy incómoda. Quería darte una sorpresa», respondió él acercándose para tomar sus manos. «Elena es una de las mejores productoras de España. Trabaja con artistas independientes, gente con verdadero talento. Podría ser una gran oportunidad para ti. No sé si estoy lista para algo así», dijo Julia soltándose de su agarre. «Todo está pasando demasiado rápido, Leonardo. Hace 2 meses ni siquiera cantaba en público, y ahora quieres que considere una carrera musical.
Solo quiero lo mejor para ti, insistió él. Quiero que el mundo conozca tu talento, que tengas las oportunidades que mereces. ¿Y si yo no quiero eso?, preguntó Julia sintiendo que algo se tensaba entre ellos. ¿Y si me gusta mi vida tal como es ahora? Mi trabajo, mis viernes en la clave, lo que sea que tengamos. Leonardo la miró con una mezcla de confusión y frustración. «¿Lo que sea que tengamos?», repitió. «Julia, te he dicho que te quiero. Para mí esto no es un capricho pasajero». Lo sé», respondió ella, pasándose una mano por el cabello. «Es solo que a veces siento que estás tratando de cambiar mi vida demasiado rápido. Primero la promoción, ahora esto. Como si la Julia que era antes no fuera suficiente». «Eso no es justo», dijo Leonardo, dolido. «Solo intento apoyarte, darte las oportunidades que nunca tuviste. Veo en ti un potencial que ni tú misma ves». «¿Es eso tan terrible?». Julia no supo qué responder. Una parte de ella sabía que Leonardo tenía razón, que sus intenciones eran buenas, pero otra parte, la que siempre había temido las decepciones, la que había aprendido a protegerse, sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Todo esto es demasiado». Salió del despacho sin esperar respuesta, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Al pasar junto al escritorio de Mónica, notó la mirada satisfecha de la secretaria, como si hubiera presenciado exactamente lo que esperaba, el principio del fin. Esa noche, Julia no respondió a las llamadas ni a los mensajes de Leonardo. Necesitaba espacio, claridad. Se sentía dividida entre el miedo y la esperanza, entre el deseo de avanzar y el temor a perder lo que había construido. El viernes llegó, y con él, la noche en la clave. Julia sabía que Elena Montero estaría allí, y que Leonardo esperaba que ella diera lo mejor de sí. La presión era inmensa. Mientras se preparaba en su apartamento, mirando el vestido que había elegido para la ocasión, Julia tomó una decisión. No iría. No podía cantar así, con el corazón dividido, con la mente llena de dudas. Tomó su teléfono y llamó a Ramón, el dueño del bar. «Lo siento, Ramón, pero esta noche no puedo ir. No me encuentro bien». «¿Estás segura, Julia?», preguntó. El hombre, preocupado. «Hay mucha gente esperando para escucharte, y creo que tu novio ha organizado algo especial». «Lo sé, y lo siento mucho», respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero no puedo. Por favor, discúlpame con todos». Después de colgar, Julia se dejó caer en la cama, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que estaba decepcionando a muchas personas, especialmente a Leonardo, pero necesitaba protegerse, necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos, para entender si lo que sentía por él era lo suficientemente fuerte para superar sus miedos. Su teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Era Leonardo. Julia no contestó. No podía hablar con él ahora, no sabría qué decirle. Después de varias llamadas llegó un mensaje. «Julia, por favor, dime qué ocurre. Ramón dice que no irás esta noche. ¿Estás bien? Estoy preocupado». Y luego otro. «Si es por Elena, no te preocupes. Le diré que venga otro día. Solo quiero verte, escucharte cantar, estar contigo». Y finalmente, «Te quiero, Julia. Pase lo que pase, eso no cambiará». Julia leyó los mensajes una y otra vez, sintiendo que su corazón se partía. ¿Por qué era tan difícil creer en la felicidad? ¿Por qué no podía simplemente aceptar que por una vez en su vida alguien la quería, tal como era? Pasó el fin de semana encerrada en su apartamento, ignorando las llamadas, sumida en una confusión que no lograba resolver. El lunes tomó otra decisión, una que le dolía profundamente, pero que sentía necesaria. Escribió una carta de renuncia. La dejó sobre su escritorio el martes por la mañana, temprano, antes de que nadie llegara. No podía seguir así, viendo a Leonardo todos los días, fingiendo que todo estaba bien mientras su corazón y su mente libraban una batalla interminable. Era mejor cortar por lo sano, alejarse antes de que el dolor fuera aún mayor.
antes de mí no me son así. Que él se cansara de ella, de sus miedos, de sus inseguridades. Recogió sus pocas pertenencias en una caja y salió del edificio Vega Encía. Por última vez, con lágrimas en los ojos, pero convencida de que era lo mejor para ambos. Lo que Julia no sabía era que, justo cuando ella salía por la puerta principal, Leonardo entraba por el estacionamiento más temprano que de costumbre, decidido a hablar con ella, a aclarar las cosas de una vez por todas. Cuando Leonardo llegó a su despacho y Mónica le entregó la carta de renuncia de Julia, sintió que el mundo se detenía. La leyó una y otra vez buscando una explicación, una razón que pudiera entender. Agradezco profundamente la oportunidad que me ha dado, pero por razones personales debo dejar la empresa. Le deseo lo mejor. Palabras formales, vacías, que no decían nada de lo que realmente había pasado entre ellos. Mónica cancela todas mis reuniones de hoy, ordenó levantándose abruptamente. Pero señor, tiene la videoconferencia con Nueva York a las 10 y luego el almuerzo con los inversores. He dicho que canceles todo, repitió Leonardo con un tono que no admitía réplica. Y consígueme la dirección de Julia, su dirección completa. Mónica lo miró sorprendida. Señor, la señorita Requena ya no trabaja aquí. No creo que sea apropiado. La dirección, Mónica. Ahora. Mientras conducía hacia el apartamento de Julia, Leonardo sentía una mezcla de emociones que no recordaba haber experimentado jamás. Dolor, confusión, pero sobre todo, determinación. No iba a perderla así, sin luchar, sin entender qué había pasado. Al llegar al edificio llamó al timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Una vecina que salía le informó que Julia había salido temprano con una maleta. ¿Sabe a dónde iba?, preguntó Leonardo, sintiendo que el pánico lo invadía. No me dijo, pero parecía triste, la pobre, respondió la mujer. Aunque los miércoles por la noche siempre va a ese bar del centro. ¿Cómo se llama? La Nota. No, La Clave. Sí, eso es. Leonardo se quedó helado. ¿Julia seguía cantando en La Clave? Ella le había dicho a Ramón que no volvería. Al menos eso le había contado el dueño del bar. Con una nueva esperanza, Leonardo decidió esperar. Si Julia iba a cantar esa noche, él estaría allí. Y esta vez no dejaría que se fuera sin aclarar las cosas. Esa noche, La Clave estaba más lleno que de costumbre. Al parecer, los clientes habituales habían echado de menos a Julia el viernes anterior y esperaban ansiosos su regreso. Leonardo se sentó en una mesa al fondo, donde Julia no pudiera verlo de inmediato. Quería observarla primero, ver su expresión, entender si había tomado la decisión correcta al venir. A las 9 en punto, Ramón subió al escenario. Buenas noches a todos. Como saben, los miércoles son especiales en La Clave, y esta noche tenemos de vuelta a una voz que muchos de ustedes han llegado a apreciar. Con todos ustedes, Julia Requena. Los aplausos estallaron mientras Julia subía al escenario. Vestía de manera sencilla, con jeans y una blusa blanca, sin maquillaje. A Leonardo le pareció más hermosa que nunca. Sin decir nada, Julia comenzó a cantar. Era una canción que él no le había escuchado antes. Una balada triste sobre el miedo a amar, sobre las heridas del pasado que impiden confiar en el presente. Su voz, siempre emotiva, estaba cargada de un dolor que hizo que el corazón de Leonardo se encogiera. Cantaba como si estuviera contando su propia historia, como si cada palabra fuera una confesión. Cuando terminó, el silencio en el bar era absoluto. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron, respetuosos, conmovidos. «Gracias», dijo Julia con voz temblorosa. «Esta será mi última noche cantando aquí. Mañana me voy de Madrid por un tiempo. Necesito encontrarme a mí misma». Los murmullos de sorpresa y decepción recorrieron el local. Leonardo sintió que el pánico volvía. ¿Se iba? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? Sin pensarlo dos veces, se levantó y caminó hacia el escenario. Cuando Julia lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Esperanza? Leonardo, murmuró, el micrófono captando su voz temblorosa. No puedes irte, dijo él, subiendo al escenario sin importarle las miradas curiosas.
No sin escucharme primero. El bar entero guardó silencio, sintiendo que estaban presenciando algo importante, algo íntimo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia, confundida. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió Leonardo. «Luchar por ti. Por nosotros». Se acercó al piano y, para sorpresa de todos, especialmente de Julia, comenzó a tocar. No era la melodía fluida y experta que ella le había escuchado antes, sino algo más torpe, más básico. Y entonces Leonardo Vega hizo algo que nadie en el bar, ni siquiera Julia, habría imaginado. Comenzó a cantar. Su voz no era como la de ella. No tenía técnica ni potencia, ni ese timbre especial que hacía que la gente contuviera la respiración. Pero cantaba con el corazón, con el alma al descubierto, mirándola directamente a los ojos mientras interpretaba «Te lo pido, por favor», la canción que lo había unido a ella desde el principio. Julia lo miraba atónita, sin poder creer lo que estaba presenciando. Leonardo Vega, el poderoso CEO, el hombre que siempre controlaba cada aspecto de su vida, estaba ahí, vulnerable, imperfecto, cantando para ella sin importarle hacer el ridículo. Cuando terminó, el bar estalló en aplausos. Algunos incluso se pusieron de pie. No aplaudían su técnica, que era mediocre en el mejor de los casos, sino su valentía, su autenticidad, la emoción pura que había en su voz. Leonardo se levantó del piano y se acercó a Julia, que seguía inmóvil, con lágrimas en los ojos. «No sé cantar, Julia», dijo tomando sus manos, «pero quiero desafinar contigo el resto de mi vida». Un murmullo conmovido recorrió el bar. Algunas mujeres mayores se limpiaban discretamente las lágrimas. Ramón, desde la barra, sonreía como si hubiera sabido desde el principio que esto pasaría. «¿Por qué?», preguntó Julia en un susurro. «¿Por qué yo? ¿Por qué sigues luchando cuando te he alejado, cuando he huido?» «Porque te quiero», respondió Leonardo con sencillez. «Porque cuando cantas, me recuerdas lo que es estar vivo. Porque cuando estamos juntos, el mundo parece tener sentido de nuevo». Tomó su rostro entre las manos, secando sus lágrimas con los pulgares. «Entiendo tus miedos, Julia. Entiendo por qué es difícil creer que esto pueda durar. Yo también. Tuve miedo durante mucho tiempo. Después de perder a mi madre, después de que Elena, mi prometida, me dejara por otro hombre hace 3 años, me encerré en mí mismo. Me convertí en esta persona fría que todos temen». Julia lo miró sorprendida. Nunca le había contado esa parte de su historia. «¿Elena? ¿La productora?» No, aclaró Leonardo rápidamente. «Elena Montero es solo una productora, una amiga profesional. La Elena de mi pasado es alguien muy diferente. Alguien que ya no forma parte de mi vida», respiró hondo antes de continuar. «Lo que quiero decirte es que entiendo el miedo. Sé lo que es protegerse para no volver a sufrir, pero también sé que contigo he vuelto a sentir, a vivir de verdad, y no quiero perder eso. No quiero perderte a ti». Julia sentía que su corazón latía tan fuerte que todos en el bar podían oírlo. Las palabras de Leonardo, su vulnerabilidad, su honestidad, estaban derribando todas sus defensas. «Tengo tanto miedo», confesó en un susurro, «miedo de no ser suficiente, de que un día te canses de mí, de este juego de la Cenicienta». «Esto no es un cuento de hadas, Julia», respondió Leonardo con firmeza. «Es la vida real, con sus altibajos, sus dudas, sus momentos difíciles. No te prometo un final perfecto. Te prometo estar ahí, en lo bueno y en lo malo. Te prometo intentarlo cada día, aprender juntos, crecer juntos». Se acercó más a ella, hasta que sus frentes se tocaron. «No te pido que seas una estrella de la música, ni la asistente perfecta, ni nada que no quieras ser. Solo te pido que seas tú, la mujer de la que me enamoré. Con tus miedos, tus sueños, tu voz que me hace temblar». Julia cerró los ojos, dejando que las palabras de Leonardo penetraran en lo más profundo de su ser. Todos sus miedos, todas sus dudas, parecían pequeños ahora frente a la intensidad de lo que sentía por él. «Te quiero», dijo finalmente, las palabras escapando de sus labios como una liberación.
Te quiero, Leonardo Vega. Con tus planes locos, tu obsesión por cambiar el mundo, tu manera de mirarme como si fuera lo más valioso que existe. Y entonces, en medio de La Clave, con un público entregado como testigo, Julia Requena besó a Leonardo Vega. Un beso que sabía a promesas, a música, a un futuro compartido. Los aplausos estallaron de nuevo, acompañados de vítores y silbidos. Julia y Leonardo se separaron, riendo y llorando a la vez, conscientes del espectáculo que estaban dando, pero sin que les importara. ¿Sigues queriendo irte mañana?, preguntó Leonardo, abrazándola contra su pecho. No, respondió Julia, con seguridad. Mi lugar está aquí, contigo, cantando nuestras canciones. Ramón subió al escenario con 2 copas de champán. Por Julia y Leonardo, brindó entregándoles las copas. Porque la música siempre une lo que el miedo intenta separar. Todos en el bar levantaron sus copas, celebrando no solo el amor de 2 personas que habían encontrado su camino el uno hacia el otro, sino también la victoria del corazón sobre el miedo, de la verdad sobre las apariencias, de la autenticidad sobre las máscaras. Esa noche, Julia y Leonardo cantaron juntos como nunca antes. Ella con su voz prodigiosa, él con su entusiasmo torpe pero sincero. Y mientras las notas llenaban el pequeño bar, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que el éxito, que la fama, que el poder. Habían encontrado un hogar en el corazón del otro. Un hogar donde la música nunca dejaba de sonar, donde el amor era más fuerte que el miedo, donde 2 almas, antes solitarias, habían aprendido finalmente a cantar en armonía. Fin.